¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la anatomía del oído y sus tres divisiones, que sería el oído externo, oído medio y el interno, y también de los huesecillos que forman parte del oído medio. Vamos a hablar entonces en esta serie de videos de la anatomía del oído, pero específicamente este video vamos a iniciar hablando del oído externo, que sería la primera porción. Antes de hablar del oído externo como tal, hay que recordar que el oído es un órgano receptor, es decir, hablando de su fisiología, se encarga de recibir las ondas sonoras, o sea, el sonido, de transmitirlo y finalmente codificar esa información. De igual manera, participa en el equilibrio. Entonces, vamos a dividir el oído en tres porciones. El oído externo, que sería todo esto, el cual se encarga de recibir las ondas sonoras y transmitirlas precisamente al oído medio. Tenemos el oído medio en la cual eh, se va a encargar de conducir las vibraciones y la estructura importante que se va a encontrar ahí precisamente es la caja timpánica o la caja del tímpano, que es la que va a albergar todas las estructuras de las cuales vamos a hablar posteriormente. Y finalmente tenemos el oído medio, el oído interno, perdón, el oído interno, en el cual pues se va a encontrar principalmente el órgano de la audición. Y aquí va a relucir el nervio vestíbulo-coclear, que va a estar formado por dos componentes, precisamente el nervio vestibular y el nervio coclear. Entonces, esa sería la división en general de lo que es el oído: oído externo, oído medio y oído interno. De esta división de lo que es antes de que pasemos a la segunda parte del oído interno, esta sería la división más importante, como ya les mencioné, porque está relacionado con la audición, pero también con el equilibrio, ya que como les mencioné, aquí se va a encontrar el nervio vestíbulo coclear que tiene dos componentes. Precisamente ese ramo coclear o ese nervio coclear va a estar relacionado específicamente con la audición y el ramo vestibular o el nervio vestibular va a estar relacionado con el equilibrio. Entonces, por eso el oído controla equilibrio y audición. Ahora sí, explicando eso, pasaríamos entonces ya a lo que es la configuración externa del oído externo. El oído externo entonces va a comprender dos porciones: la oreja o todo el pabellón auricular, llamado también así en algunos libros, y el conducto auditivo externo específicamente. Vamos a empezar hablando de la oreja o el pabellón auricular. La oreja va a ser una estructura que va a estar situada pues a ambos lados de la cabeza. Se va a encontrar anterior a las apófisis mastoides, que es una porción del hueso temporal, y también va a estar posterior a la articulación temporomandibular, donde se va a unir el temporal con precisamente el hueso mandibular. Entonces ahí va a estar localizado lo que es el pabellón y pues es la porción más externa que podemos ver, que sería todo esto de la oreja, todo esto, todo esto. Y bueno, en relación a la configuración externa de la oreja o el pabellón auricular, tenemos que va a tener una cara lateral y una cara medial y una circunferencia. La cara lateral va a presentar una excavación que se denomina concha auricular, que sería todo esto, todo este arco. A su alrededor vamos a encontrar cuatro salientes, por decir así, o elevaciones, o incidentes, o accidentes más bien de la anatomía, como serían el hélix, que es el que vemos aquí. Recuerden que la concha auricular va a ser todo esto, donde se colocan aretes las mujeres, ¿no? Aquí, todo ahí. Entonces, uno de sus salientes va a ser el hélix, que vemos aquí, que sería como la porción más elevada. Este pliegue pues protege todo el pabellón auricular, lo bordea todo el pabellón auricular y ocupa las partes anterior, superior y posterior, es decir, es la mayor parte, ¿no? El hélix. Tenemos el antihélix, que lo vemos por acá, ese sería acá. Ese es un pliegue que está más hacia arriba y está situado entre el hélix y la concha. Siguiendo con esas salientes, tenemos el trago, aquí lo vemos, es esta porción donde también a veces se colocan aretes y no deberían hacerlo. En este trago es una eminencia de forma triangular, bueno, parecida a un triángulo, realmente no tiene tanta forma de triángulo. Está situado en la parte anterior de lo que es la concha y va a estar separada del hélix precisamente por una escotadura anterior. Y finalmente tenemos el antitrago, que este va a estar un poquito más hacia atrás y hacia abajo, ¿no? Hacia atrás y hacia abajo de lo que es la concha, dirigiéndonos en este mismo caminito de la concha hacia atrás y hacia abajo.
Está enfrente casi al trago, por eso se llama antitrago, ¿no? Porque lo opone. Y bueno, debajo de todas estas estructuras vamos a encontrar finalmente el óvulo, ¿no? Casi prácticamente debajo de todo lo que acabamos de mencionar está esta porción que se llama lóbulo, la cual es blando, no tiene cartílago, es pura piel. Y pues ahí es donde nos colocamos generalmente las mujeres los aretes. Bueno, los hombres también se colocan aretes. Entonces, esta porción es muy vascularizada en relación a todo lo demás. Y aquí no tenemos cartílago, es pura piel. Bueno, ya hablamos de la cara lateral, que sería todo esto. Ahora, la cara medial va a orientarse pues hacia adentro y hacia atrás. Va a estar delimitada por lo que es el surco posterior de la oreja, precisamente. Bueno, ¿qué podemos mencionar de la cara medial? Se va a adherir hacia lo que es la pared lateral del cráneo, como aquí podemos observar, ¿no? Aquí viene parte del temporal. Entonces, esta cara se adhiere prácticamente a la pared lateral de lo que es el cráneo, alrededor de todo el conducto auditivo externo, que sería esto, ¿no? Entonces, la cara medial sería todo esto, esta porción de aquí y esta porción de aquí. Y finalmente la circunferencia pues tiene forma ovalada y va a reunir a las dos caras, es decir, supongamos que pasa un círculo aquí imaginario, este círculo imaginario uniría la cara medial con la cara lateral, esa sería la circunferencia, prácticamente. Entonces, la forma lo que es la oreja del pabellón pues va a variar de acuerdo a cada persona. Es muy diferente la forma de la oreja, ¿no? Como ya hemos mencionado en clases, varía de acuerdo a la raza, a el género puede ser, pero específicamente a la raza, a la etnia, varía muchísimo, ¿sale? Y pues también esta diferencia de pabellón auricular sirve en la medicina forense para reconocer a los pacientes, ¿no? También tiene características estéticas, ya que una oreja pues bonita mejora la estética, una oreja diferente a lo que conocemos, pues hace que varíe un poquito la cara. Algunas por eso, algunas cuestiones hacen que se puedan operar o corregir precisamente esas imperfecciones que se presentan en la oreja cuando son muy puntiagudas, muy grandes, cuando están adheridas a la porción posterior en lo que es la mastoides o hacia adelante, hacia lo que es retroauricular, que esté pegada orejas de coliflor. Es decir, hay muchas malformaciones en relación al pabellón auricular que hacen que no sea una oreja normal, ¿no? Bueno, la oreja entonces va a comprender o va a estar formada por el cartílago auricular, ligamentos, músculos y piel. En relación a su constitución anatómica, el cartílago de la oreja es una lámina delgadita y muy elástica que va a ocupar toda la extensión de la oreja, a excepción del lóbulo, que ya dijimos que ahí no hay cartílago, es solo piel y tejido graso muy poquito. Los ligamentos que podemos reconocer son principalmente estos dos, los ligamentos extrínsecos y los ligamentos intrínsecos. En relación a los ligamentos extrínsecos tenemos dos, el anterior, que va a estar relacionado con la apófisis cigomática, con el trago y con la parte anterior de la concha auricular, y el ligamento posterior, que va a estar uniendo la base de las apófisis mastoides, específicamente. Lo va a unir hacia la concha, hacia la porción auricular de la concha. En relación a los ligamentos extrínsecos, estos podemos decir que pues se van a extender en todo lo que es la convexidad de la concha que ya mencionamos y también está en relación con el hélix, antihélix, trago, etcétera, con toda la porción externa que ya mencionamos. Ahí estarían los ligamentos. Ahora, aquí es lo que les mencionaba, ¿no? Las diferentes formas de oreja que hay en relación al cartílago es lo que le va a hacer la forma diferente, ¿no? Todo lo que vimos de configuración externa, la cara lateral, es lo que le va a hacer la diferencia al pabellón. Y bueno, aquí vemos también de todas formas parte de la cara posterior. Aquí vemos una vista anterior y aquí vemos una cara posterior con el cartílago. Aquí estamos viendo más el cartílago de la oreja, no tanto la piel. O sea, las estructuras que ya identificamos como hélix, antihélix, trago, antitrago, lóbulo, ¿sale? Pero en la vista posterior vemos lo mismo, pero aquí ya es más específico al cartílago, que va a estar revestido por piel. Ahora, los músculos del pabellón auricular. Los músculos auriculares son importantes, no tienen una función, o sea, función específica no tiene,
pero son importantes, ya que mencionamos que en algunos pacientes sí pueden ayudarlos a mover la oreja, ¿no? En algunos animales, bueno, en los animales más bien, sí tienen función, ya que ayuda a que muevan sus orejas. Nosotros no podemos hacer eso porque no están tan desarrollados, pero básicamente esa sería la función. Estos músculos auriculares se van a dividir en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos van a ser los músculos auriculares superior, anterior y posterior. Aquí vemos el posterior que está cortado, el superior que también está diseccionado y el anterior. Estos tres serían músculos extrínsecos, es decir, que fijan al pabellón auricular por afuera. Luego tenemos los músculos intrínsecos y aquí sí hay una gran variedad de músculos. Encontramos a los músculos mayor y menor del hélix, a los músculos del trago, a los del antitrago, el músculo transverso de la oreja y el oblicuo de la oreja. Entonces, los músculos intrínsecos van a fijar la oreja en su porción interna y por eso son más. Si se dan cuenta, están cada uno a cada de las, cada uno va dirigido a las partes que forman la cara lateral del pabellón, ¿no? El trago, el antitrago, el hélix, etcétera. Entonces, esos serían los músculos. Aquí vemos el transverso de la oreja, que es un intrínseco, el oblicuo, que también es un intrínseco, si se dan cuenta están más por dentro, y los otros tres, superior, inferior, posterior, superior, perdón, superior, posterior y anterior, serían los extrínsecos y los demás están por dentro. Aquí podemos verlos, auricular superior, anterior y el posterior que aquí no está, esos serían los extrínsecos. Y dentro de los intrínsecos estaría el mayor, el músculo mayor y el menor del hélix. Aquí vemos el menor, aquí vemos el mayor. Los músculos del trago, que sería ese. Los del antitrago, que sería este específicamente. El transverso de la oreja aquí no está, pero lo vimos anteriormente, que sería este. Y el oblicuo de la oreja, que sería este. Viéndolo en una vista posterior, esa sería vista posterior y esta es una vista anterior de la oreja. Y hablando de la piel, pues la piel realmente es delgadita, muy translúcida, lisa y va a cubrir las dos caras del pabellón auricular, ¿no? La cara medial y la cara lateral. También tiene grasita, muy poquita, pero tiene grasa la piel y es muy delgada. Lo que sí es importante especificar es que en la cara medial la piel es un poquito más laxa y en cambio en la cara lateral, que sería todo esto, es un poquito más compacta, es más dura la piel de aquí afuera, que lo que está más cercano al conducto auditivo externo es mucho más suave, ¿sale? Y también podemos encontrar en la cara medial, sobre la piel, pelitos o cilios que tenemos en la oreja y que esos se van metiendo más hacia lo que es el conducto auditivo. También encontramos glándulas sebáceas en la concha auricular y glándulas sudoríparas, que son muy raras, pero también se presentan. Ok, ahora vamos con la inervación, la irrigación, el drenaje venoso y la inervación del pabellón auricular. En relación a la irrigación, la principal irrigación proviene de la arteria temporal superficial y de la auricular posterior. La temporal superficial, que sería la primera, nos va a dar ramos hacia la cara lateral, es decir, se va a encargar de irrigar la cara lateral. Aquí vemos la temporal superficial. Y esa entonces, como dijimos, va a dar un poquito más de irrigación hacia la cara lateral, mientras que la auricular posterior, esta se va a encargar de irrigar más la cara medial, ¿ok? Entonces, toda la cara lateral va a estar irrigada por la arteria temporal superficial y la cara medial, que es lo que está más pegado al conducto auditivo, va a estar irrigado por la auricular posterior y otros ramitos que vienen de afuera. En relación al drenaje venoso, bueno, aquí podemos encontrar casi prácticamente las mismas venas y estas van a terminar en la yugular externa al final de cuentas o en la vena mastoidea. Entonces, las venas casi son las mismas que las arterias, serían la temporal superficial, la auricular posterior y ambas van a drenar en la vena temporal superficial. De ahí pueden drenar en la yugular externa y finalmente pueden drenar también en las venas mastoideas. En relación a los linfáticos, que aquí no lo anoté, pero pues esos también son importantes, la cara medial de lo que es el pabellón va a terminar o a drenar en los ganglios mastoideos y en los ganglios parotidios, que son infraauriculares.
Y los de la cara lateral, que serían todos estos de aquí, estos se van a encargar de drenar en los ganglios parotidios o preauriculares, en relación a lo que es el drenaje linfático. Y la inervación, que es así es importante, bueno, la inervación motora va a venir del nervio facial o par craneal número 7. Y va a venir la inervación motora para el movimiento de los músculos. La inervación sensitiva va a venir del nervio aurículo temporal y del ramo auricular mayor de lo que es el plexo cervical superficial. Entonces, la inervación motora viene del nervio facial y la inervación sensitiva del nervio aurículo temporal y del ramo auricular mayor de lo que es el plexo cervical superior. De ahí va a venir la inervación sensitiva. Ok, aquí podemos ver entonces un poquito también de la inervación. Lo que les mencionaba, la oreja va a tener 3 divisiones, va a estar por el plexo cervical, también tenemos el facial y el trigémino. Esos tres se van a encargar de la inervación de todo el pabellón y el conducto auditivo externo se va a inervar de igual manera por el trigémino, por el facial, pero aquí va a participar el vago específicamente para la membrana timpánica. Hablando ahora del conducto auditivo externo, que es el que forma parte, ¿no? Ya hablamos del pabellón, ahora iríamos con el conducto auditivo externo. Este prolonga la cavidad de la concha hasta la membrana timpánica. Es todo este conducto que vemos aquí. ¿Qué forma tiene? Bueno, es aplanado en sentido anteroposterior y está orientado en sentido lateromedial también, desde atrás hacia adelante. Eso va a hacer que cuando nosotros revisemos el oído, pues tengamos que mover el conducto, jalar un poquito la oreja o estirarla hacia arriba para poder horizontalizar más el conducto y poder meter el otoscopio, como vemos acá en la imagen, ¿no? Tendríamos que estirar un poquito eso hacia atrás para que se haga más horizontal el conducto. Bueno, hablando de su constitución anatómica, este conducto auditivo externo está formado por una porción ósea, una porción fibrocartilaginosa y una porción de piel, es decir, revestimiento cutáneo. La porción ósea va a estar constituida por toda la porción timpánica del hueso temporal, como ya hemos hablado anteriormente en clases. Es un anillo prácticamente que va a estar situado o unido a esta porción escamosa del temporal, a la porción escamosa y a la porción petrosa del temporal. Esa sería su porción ósea. En relación a su porción fibrocartilaginosa, pues esta es más lateral, está más pegado hacia el meato y está formado por dos partes. Una porción cartilaginosa que va más hacia atrás y hacia arriba y que se va a adherir prácticamente a la cara lateral del conducto y otra que se adhiere a la cara medial del conducto, pero prácticamente es fibrocartílago, ¿no? Tiene una porción, es decir, fibrosa y una cartilaginosa. Ahora, la piel, el revestimiento cutáneo. La piel del conducto auditivo externo casi va más hacia lo que es la cara medial de la oreja, ¿no? Recuerden que ahí dijimos que aquí era un poquito más delgada y aquí afuera es más grueso. Entonces, se va adelgazando. De aquí va siendo más grueso y conforme se acerca al conducto se va haciendo más delgada la piel. ¿Qué anexos tiene? Pues tiene glándulas sebáceas y sudoríparas, como ya habíamos mencionado. Y aquí las importantes serían las sebáceas, que son las que se encargan de producir el famoso cerumen, que se encarga de limpiar el oído. Protege el oído, también lo limpia, también participa algo en la recepción de ondas sonoras, pero específicamente en la protección y la limpieza. Ok, ¿qué relaciones tiene entonces ahora el conducto auditivo externo? Bueno, pues este conducto auditivo externo va a tener paredes, 6 paredes. La pared anterior, la posterior, la superior, la inferior, medial y lateral. Tiene 6 paredes el conducto auditivo externo. La pared anterior, que sería esta, y aquí la podemos ver, toda esta pared, es posterior a la articulación temporomandibular. La pared posterior, que es la que vemos aquí, y está aquí, está apoyado sobre la cara anterior de lo que es la apófisis mastoides, que pertenece al hueso temporal. La pared superior, que sería todo este borde,
está relacionado con la fosa craneal media. La pared inferior, que vendría siendo todo esto, está relacionada con la glándula parótida, que es una de las tres glándulas secretoras de saliva, de hecho son las más grandes. La cara medial, que sería todo esto de aquí, está cubierta por la membrana timpánica, como podemos ver. Y precisamente el extremo lateral o cara lateral se va, se va a abrir hacia lo que es la concha auricular por un orificio que está ahí. Ahí es como, a través de él es como podemos pasar, como ya les mencioné cuando exploramos el oído, a través de él podemos pasar el otoscopio para ver el interior del conducto, ¿no? Esa cara lateral que se va a abrir precisamente hacia la concha, es donde podemos nosotros meter el otoscopio por acá, entrar y observar todo esto hasta llegar a la membrana timpánica, porque no podemos pasar más allá. El otoscopio únicamente entra aquí, un poquito para acá, y desde aquí podemos ver la membrana del tímpano, que es lo que nos interesa, y a través de ella vemos también los huesecillos, pero no podemos pasar más allá. En relación ya para terminar de lo que es la irrigación, inervación y el drenaje venoso del conducto auricular, bueno, empezamos con las arterias. Esta irrigación del conducto auditivo externo proviene de la arteria temporal superficial y de la auricular posterior, específicamente para la porción lateral. Y ya la arteria timpánica se va a encargar de la porción profunda. Recordemos que la arteria timpánica es una rama de la arteria maxilar. En relación al drenaje venoso, bueno, estas venas drenan en las venas maxilares y en la vena yugular externa, de igual manera como drenan las venas del pabellón auricular, que ya lo vimos. Prácticamente son casi las mismas arterias, pero en relación a lo que es, son las mismas venas y arterias, pero en relación a las arterias sí cambia un poquito, ¿no? Pero las venas sí casi son las mismas que las del pabellón. En relación a los vasos linfáticos, bueno, terminan en los ganglios parotidios profundos, preauriculares y cervicales profundos, todo lo que es el drenaje de esta zona del conducto. Y finalmente, la inervación viene del nervio aurículo-temporal, específicamente para la porción superficial, del ramo auricular mayor del plexo cervical para la porción posterior y del vago y el facial específicamente para otras porciones, como por ejemplo el vago, que se va a encargar, da un ramo auricular que va a ser a toda la porción ósea del conducto que ya vimos. Ese sería el vago. Va a dar una rama auricular, pero para toda la porción ósea de acá que ya platicamos. Y también a la membrana del tímpano. Ahí se va a encargar el vago. Si recuerdan cuando vimos el dibujo anterior de la inervación del conducto auditivo, vamos a recorrer tantito. Aquí es igual a la del pabellón, a diferencia del vago, ¿no? Que se va a extender en esta zona. Entonces, ahí es donde decimos que el vago tiene una rama auricular que va a dar a la porción ósea del todo el conducto y a la membrana del tímpano, y que es exactamente como está representado en este esquema. Y el nervio facial, que es el par craneal número 7, da un ramo sensitivo que se va a encargar de inervar toda la pared posterior y parte de la oreja. Como podemos ver acá, el facial sería el amarillo. Aquí estamos viendo cómo es que se va a encargar de inervar toda la pared posterior del conducto y también de la oreja, ¿no? Acuérdense, también del pabellón. Esta inervación es importante porque es lo que logra que el pabellón auricular, más bien el conducto auditivo externo, sea muy sensible, al grado de que hay que tener cuidado de meter el otoscopio, porque si afuera lastima, adentro es mucho más sensible y podemos lastimar al paciente al grado de que a veces no soporta en la introducción del otoscopio. Entonces, esa inervación rica que corre a cargo del vago y del facial es lo que permite que esté altamente sensibilizado. Y bueno, con eso terminamos el video del oído externo. En los siguientes videos platicaremos del oído medio y del oído interno.